Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre los viernes, los miércoles en esta tribuna que creamos en medio de pandemia. Estamos en la tribuna número 47, la tribuna Colpatria Olimpia, con todos los líderes de opinión y de transformación del país. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Víctor Muñoz, quien ha sido protagonista de la transformación o la definición de la ruta de transformación del país y ahora de la reactivación económica y del liderazgo del plan de vacunación. Hoy nos va a tener una conferencia que se ha llamado Balance 2 años de gestión y pues esperamos que todos los asistentes disfruten esta conferencia. Como siempre le doy la bienvenida a Santiago Perdomo. Muy buenas tardes, Santiago, y adelante. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo muy especial al doctor Víctor Manuel Muñoz, quien nos acompaña hoy en esta tribuna. El doctor Víctor es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en gestión de empresas de telecomunicaciones y MBA de la Universidad de los Andes, graduado del programa ejecutivo de liderazgo y desarrollo de la Escuela de Negocios de Harvard. Se ha desempeñado en el sector privado, en empresas de servicios y tecnología. También ha estado en juntas directivas de diferentes sectores, entre las que se encuentran Andi, Fedesoft, UNAD, Findeter y un grupo de empresas del sector privado. En la actualidad se desempeña como director del Departamento Administrativo de la Presidencia, consejero del presidente Duque. En el DAPRE se ha destacado por sus logros con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, la Política Nacional de Inteligencia Artificial y Transformación Digital, así como el impulso al modelo de sandbox regulatorio, el comercio electrónico y la innovación en Colombia. Y hay que reconocer que Víctor ha sido el motor de toda esta transformación que hoy colocan a Colombia como uno de los países vanguardia en todo este tema de la revolución industrial y de la parte digital. Víctor Muñoz ha liderado con las entidades del sector productivo el plan de reactivación económica del país y sus esfuerzos se han enfocado en mitigar el impacto en la economía y en el empleo que ha dejado la pandemia del COVID-19. Entonces, Víctor, bienvenido, muchas gracias de nuevo y el piso es suyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues, es un honor estar el día de hoy con ustedes. Les quiero compartir, digamos, lo que ha sido este proceso de transformación digital del gobierno nacional, pero también contarles cómo la transformación digital en toda esta época de COVID, pues, ha jugado un rol fundamental, porque pues al final del día ha sido motor para muchas de las decisiones y para el funcionamiento del sector público. Les voy a compartir un segundo una presentación. Yo les hago una pregunta, ¿me ven en pantalla? Es que creo que acabo de ver que mi cámara está como apagada. Estamos viendo la presentación, pero la cámara no la estamos viendo. Dame un segundo. Perfecto, ahí ya se ve la pantalla. Un segundito. Me voy a lo que les estoy compartiendo. Un segundo, por favor. ¿Ahí ya ven la presentación? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Yo, pues, como siempre les he dicho, es que la transformación digital se hace precisamente para poder lograr transformar la vida de las personas, para garantizar la calidad de vida de las personas, para que realmente quienes son los usuarios del gobierno pues tengan un beneficio real. Sabemos que la transformación digital no es comprar tecnología, la transformación digital no es simplemente poner software, sino eso tiene un tema asociado a procesos, un tema asociado a personas, un tema asociado a beneficio ciudadano. ¿Qué es importante mencionar en todo esto? Y en Colombia, digamos que el tema normativo es muy importante. Esto nos llevó a nosotros a
qué pena con ustedes, les estoy presentando la presentación en inglés, pero digamos que ya para efectos prácticos, pues nos vamos así. Pero la transformación digital que en Colombia, digamos que implicó unos temas de leyes y nos implicó unos temas de decretos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos mucho tema regulatorio que hacen que nos tocó hacer todo un proceso de modificación y armar toda la arquitectura jurídica para que pudiéramos avanzar en la implementación de nuevos procesos. Cuando uno se va a los temas de ley, pues es muy importante mencionar el Plan Nacional de Desarrollo, porque el artículo 147 y 148, los diferentes pactos, son los que nos dieron a nosotros, digamos que toda esa estructura en el año 2018 para impulsar los procesos de transformación. De la misma manera, lo que fue la Ley de Crecimiento Económico o la Ley de Modernización del Sector de las TIC, donde inclusive se hicieron los temas de modificación a los temas de espectro, que nos permitió después hacer una subasta de espectro que se hizo en el año 2019, o temas como la interoperabilidad de la historia clínica, o los temas asociados a la ley de emprendimiento. Entonces, digamos que al final del día, lo que estamos viendo es que fue necesario una cantidad de arquitectura jurídica, porque incluso cuando uno va a hacer compartimiento de información o cuando uno va a hacer interoperabilidad, pues se requiere una serie de permisos que le permitan pues a uno avanzar como país. Lo segundo tiene que ver con los temas de los decretos. Entonces, en la parte de decretos, pues avanzamos en los decretos que tienen que ver con la simplificación de trámites, en los decretos de los servicios ciudadanos digitales, en los decretos que nos permiten a nosotros los temas de factoring y los temas asociados de pagos electrónicos, los temas de depósito electrónico, todo lo que tiene que ver con los sandbox regulatorios. Para los que no sepan qué es un sandbox, es básicamente le da la posibilidad a las empresas de experimentar bajo los temas regulatorios de una superintendencia, de tal manera que las personas bajo ese modelo de experimentación pues pueden avanzar de tal manera que pueden probar su tecnología, y el regulador lo que va haciendo es que va aprendiendo. No significa que avale que ese procedimiento, digamos, esté funcionando, sino que van aprendiendo de manera conjunta durante el tiempo del sandbox. Un ejemplo concreto es el tema de criptoactivos. El tema de criptoactivos es un tema donde básicamente lo que se hizo fue habilitar por parte de la Superintendencia Financiera los temas de cash in, cash out, y en este momento estamos precisamente habilitando las primeras pruebas. Eso lo que va a permitir es que la regulación que se saque al respecto es una regulación que se saca con conocimiento, es una regulación que se hace de manera técnica, es una regulación que se hace de manera inteligente, y no una regulación que se hace sin conocer cómo es el comportamiento real. Están los temas que nos permitieron a nosotros implementar los procesos judiciales, digamos que durante la pandemia, que nos permiten a nosotros realizar hoy muchos de los trámites de manera virtual. Inclusive, pues aprovecho para mencionar que hace apenas una semana lanzamos los temas de notaría digital, donde ya es posible la notaría 25 de Medellín, la primera notaría que se certifica, donde el 100% de los trámites se van a poder realizar de forma digital, y eso pues hace parte de ese proceso de modernización que se va teniendo en las diferentes entidades del sector público. Adicional, hay unos temas de política pública en Colombia. Digamos que hablamos de la ley, después hablamos de los decretos, después hablamos de la política pública. En la política pública pues hay varios componentes: catastro multipropósito, el tema de declarar Internet como un tema estratégico y su masificación, digamos, durante el uso de la pandemia, el hecho de un servicio público esencial, todo lo que tiene que ver con el COMPES de transformación digital con énfasis en inteligencia artificial, los temas asociados al desarrollo del espacio, tecnologías para aprender, temas asociados a ciberseguridad, temas asociados a la importancia del acceso de tecnología en área remota, a la inclusión financiera, a comercio electrónico, pues que tanto se ha resaltado durante pandemia. Nuevamente el COMPES de emprendimiento, que hace parte de esos componentes asociados a la ley de emprendimiento. La construcción, digamos que en este momento está en construcción todo lo que tiene que ver con el COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el COMPES de Recuperación Económica, pues que salió ya y fue publicado hace apenas un par de semanas. De manera adicional, estamos hablando que, pongámosle, la SIC permitió que mediante una
circular conjunta con la Agencia Jurídica del Estado, se dé la interoperabilidad, digamos que lo que hace es informar a las entidades públicas que al contrario, que la interoperabilidad no tenerla perjudica a los ciudadanos. Eso no es un tema menor, porque conceptualmente pues hace que las oficinas jurídicas, que normalmente tienen mayores trabas ponen estos procesos de intercambio de información, obviamente protegiendo a Vías Data, pues digamos que tengan una línea de trabajo. De forma adicional, tenemos los temas asociados al plan 5G, a todo lo que tiene que ver con Gov.co, que es el portal único del Estado, lo que tiene que ver con los temas de implementación pues, de la factura electrónica que ustedes conocen muy bien, que ha venido incrementando, masificándose, lo que tiene que ver con los diferentes frameworks que se le han entregado a las entidades para que avancen en los procesos de transformación digital y que sepan cómo hacer un proceso de madurez para implementación de procesos. La estrategia BIM. La estrategia BIM está enfocada básicamente a que las empresas de construcción puedan realmente tener desde el inicio, desde la fase de diseños, todo articulado, lo que hace que el proceso en sí mismo constructivo sea mucho más eficiente, el proceso de alimentación de información, de cronogramas, de producción, de generación pues, de los diferentes insumos, pues se haga articulados desde el primer momento. Estamos hablando lo que han sido los documentos para el uso de tecnologías emergentes como blockchain o los temas asociados al marco ético de inteligencia artificial, trabajo remoto, que se convirtió en uno de los temas pilares durante la pandemia, y los temas asociados pues, a GovTech, donde pues, el emprendimiento y la innovación es un componente fundamental para poder avanzar. Cuando uno lo mira, Colombia ha creado todos estos, digamos que, frameworks jurídicos entre leyes, decretos, política pública, directivas presidenciales, resoluciones de las diferentes entidades, básicamente habilitando que el país pueda avanzar en la transformación digital porque se crean o se habilitan las rutas jurídicas que normalmente, y ya lo había mencionado, se convierten muchas veces en esos obstáculos insalvables para hacer un proceso de transformación. Esto que les tengo acá, ¿qué refleja? Refleja que tenemos más de 400 proyectos que están en implementación en las diferentes entidades. De esos 400 proyectos hay 17 que fueron priorizados a través de la estrategia Compromiso por Colombia para todo lo que tiene que ver con la reactivación económica del país. Ahí hay proyectos como telemedicina, proyectos como la modernización tecnológica de la DIAN, proyectos como el expediente judicial electrónico, temas asociados a la carpeta ciudadana, el uso de diferentes tecnologías como inteligencia artificial, como blockchain, como computación en la nube. Este tema de computación en la nube no es un tema menor y es que Colombia logró, a través de la computación en la nube, realmente dar un salto. Nosotros, digamos que cuando se definió el Plan Nacional de Desarrollo, tomamos la decisión como país que las entidades públicas deberían priorizar el uso de nube antes que utilizar otro tipo de modelos como el cliente servidor para depositar allí el procesamiento de su información. ¿Esto por qué es relevante? Porque se puede escalar. Esto es relevante porque nos permite a nosotros interactuar con nuevas tecnologías. Esto es relevante porque lo que hace es que los diferentes planes a través de Colombia Compra Eficiente se pueden ejecutar de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. El tema de los proyectos, pues digamos que uno de los temas que se ha venido implementando en el país es que definitivamente nosotros utilizamos dashboards para los diferentes seguimientos y esos dashboards lo que hacen es a nosotros nos permiten realmente tener un proceso de control en tiempo real de cómo van avanzando la implementación de los proyectos en las diferentes entidades. Y digamos que lo que se ha venido creando es una cultura de analítica de datos en el país y esto es muy importante porque digamos que a partir de los datos es que estamos tomando decisiones, no a través de percepciones. Datos para mencionar relevantes durante el 2020, muchos asociados a los temas de pandemia. Mencionar cómo en marzo, al inicio de la pandemia, hablábamos de cerca de 1 millón de consultas de telemedicina. En el mes de septiembre hablábamos de 10 millones, en el mes de noviembre inclusive ya hablábamos de más de 13 millones. Cómo aprender digital, que se convirtió en uno de esos pilares para el proceso de acompañamiento para los niños en los diferentes grados de educación básica y secundaria,
logró tener más de 30 millones de visitas a las diferentes páginas con más de 8.400.000 usuarios. O el ejemplo del comercio electrónico. El comercio electrónico tiene en principio cerca de 350.000 transacciones promedio día. En los días sin IVA llegamos a tener 5 veces ese número de transacciones, 5.7 veces en el momento de mayor crecimiento, y eso hace parte pues de toda esta reconversión de transacciones digital que se ha venido dando en el país. El tema fintech es muy importante mencionarlo, y es Colombia en época de pandemia generó el dato de el tema asociado a ingreso solidario. Ingreso solidario es un subsidio que se le entrega a las personas más vulnerables del país, que se dio en época de pandemia porque era indispensable. Ingreso solidario se terminó haciendo a través de las diferentes plataformas fintech, se llegó a 3 millones de personas, se creó una base de datos que nos permitió identificar cuáles eran las personas que no tienen ningún tipo de subsidio en el país en menos de 3 semanas. Normalmente, para que ustedes hagan una comparación, Colombia tiene un programa que se llama Familias en Acción, y llegar a ese número de beneficiarios tomó casi 7 años. Estamos hablando que lo que se hacía antes en 7 años se hizo en 3 semanas, y se logró avanzar de una manera decidida en lo que fue, pues, digamos que la creación de este modelo de ingreso solidario. De forma adicional, pues estamos hablando pues el uso de tecnología para los diferentes componentes que nos permiten a nosotros pues tener una interacción mucho más amigable con el ciudadano. No olvidamos pues que estuvimos también Coronap, que es una aplicación móvil que tuvo cerca de 14 millones de descargas, y pues que hizo parte de todos estos componentes de lucha contra la pandemia. Nosotros no podemos dejar de hablar de ciberseguridad, porque el tema de ciberseguridad lo que significa es que cada vez nosotros estamos avanzando de manera más decidida en compartir información, cada vez tenemos infraestructura más expuesta, cada vez tenemos nosotros mayor riesgo en utilización de los datos, y por eso es muy importante que una política de confianza y seguridad digital esté implementada. Nosotros como país tenemos la política definida. Colombia desde hace varios años ha venido trabajando los temas de política de ciberseguridad. El sector financiero pues también tiene, digamos, que un CECIR muy fuerte al respecto. Venimos trabajando con el tema de las diferentes cooperación con las diferentes agencias, tanto nacionales como internacionales, donde pues lo que buscamos es cada vez más elevar la capacidad técnica del país para repeler este tipo de ataques. No podemos olvidar que nosotros firmamos el convenio de Budapest, y que como país pues asumimos una serie de acciones que nos llevan a nosotros a incrementar el nivel de madurez que tenemos en las diferentes entidades frente al tema de procedimiento, frente al tema de tecnología, frente al tema de uso de información, frente al tema de disposición de los datos. Digamos que sobre esto se viene trabajando de una manera muy fuerte. Quiero mencionar también, y esto es un tema muy importante, es Colombia tomó la decisión de ir avanzando en los temas de política pública asociado a inteligencia artificial. Cuando uno habla de inteligencia artificial, pues tiene que hablar de los temas de cómo va a ser la regulación en términos de consumidor, o cómo va a ser el tema de manejo y la gobernanza de los datos, o cómo va a ser el proceso de implementación, digamos, más que la misma tecnología, es cómo es el marco ético que me va a permitir a mí que el algoritmo o que los datos que utilizo para el Machine Learning son los datos que son una base fundamental para que no tenga sesgos. Cómo va a ser el tema de la economía de intercambio de datos, porque es que estamos hablando que cada vez más la discusión sobre la propiedad de los datos, y si el producto, y como se decía digamos que en el documental de Social Dilemma, y es que al final del día, si no te cobran por el servicio es porque eres el producto. Es que al final del día ese eres el producto es un ejemplo de compartir datos, comercializar datos, sin que la persona que es dueño de los mismos pues tenga ningún tipo de beneficio sobre ellos, y sobre eso pues digamos que hay toda una discusión en el mundo frente a lo que tiene que ver con la economía del intercambio de datos. Entonces, hemos abordado esta discusión. Es importante arrancar estas discusiones de forma temprana, porque pues la tecnología va avanzando, la cuarta revolución va avanzando, y lo que nosotros no podemos permitir es que nosotros no seamos parte de esa transformación, que no seamos parte de esa revolución, y que lleguemos de manera tardía. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo. Estos son documentos públicos que han sido compartidos pues con la industria, que han sido compartidos con los centros de investigación, y donde nosotros como país, más allá de haber hecho el marco regulatorio,
de venir avanzando en la implementación de proyectos, también estamos avanzando en las políticas que tienen que ver con los nuevos retos que vamos a enfrentar como país. Estos son algunos de los validadores con los que nosotros trabajamos: Banco Interamericano de Desarrollo, con la Universidad de Oxford, con el Berkman Klein Center de Harvard, UNICEF, con el gobierno de los Estados Unidos. El Foro Económico Mundial es un actor fundamental y con el que tenemos, digamos, la alianza, el Foro del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que está ubicado en Ruta N en la ciudad de Medellín, donde trabajamos básicamente los temas de las tecnologías de Cuarta Revolución Industrial: inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, drones, nube, computación cuántica y muchas más. Y la Corporación Andina de Fomento, que realmente pues, ha sido uno de los financiadores fuertes para el equipo de expertos que trabaja con el gobierno. Tecnología que hemos utilizado en época de COVID. Primer tema contra el que luchamos es el tema de las fake news y cuál es la fuente oficial de información. Entonces, tanto con el Instituto Nacional de Salud como con el Ministerio, como la página Coronavirus Colombia, se ha venido comunicando información, haciendo la estructura de decretos, de resoluciones, de datos, para que podamos avanzar. Tenemos lo que ya les había mencionado frente al portal de Aprender Digital, con el que se trabaja por parte de los estudiantes. Hemos tomado la decisión de trabajar prácticamente toda la información asociada a COVID a través de datos abiertos, con tableros de control que son de uso público, desde la ocupación de UCIs hasta las pruebas PCR y ahora con lo que tiene que ver con la vacunación. Se hizo todo un ejercicio, y esto es un tema muy importante, con los innovadores, con las pymes que tenían oferta, que podían ayudar a resolver problemas de sectores o problemas a los mismos emprendedores. Se hizo un trabajo con Impulsa a través del Colombia Emprende e Innova, y digamos que se tuvo toda la oferta disponible de lo que se tenía el ecosistema de innovación en Colombia durante todo este tiempo. E-commerce, como ya lo habíamos mencionado, que pues ha crecido en números y en cifras de una manera muy importante. Las campañas de donación. Las campañas de donación nos llevaron, digamos que al reto de no solo pues avanzar en las donaciones, sino cómo poderle mostrar a los donantes a dónde se llegaba, cuál era el territorio que se afectaba, quiénes eran los beneficiarios. Obviamente se protege a Big Data, pero logrando llegar con ese nivel de sensibilidad de información. Ya les mencionaba los datos de Coronap hace un rato. Y ingreso solidario, como les mencioné, pues es uno de estos temas de pago fundamental en los que venimos avanzando como país. Indicadores internacionales. Primer gran tema, y es que la OCDE le reconoce a Colombia ser el tercer país dentro del ranking de la OCDE, de los 33 países, en términos de esfuerzos en transformación digital. Eso no significa que seamos ya el tercero en transformación digital, sino significa que somos el tercer país en los últimos años más esfuerzos, más medidas, más políticas, más inversión, más trabajo está haciendo para poder avanzar en esta transformación digital. Tenemos también el tema de datos abiertos. Datos abiertos es muy importante porque es la información que permite los temas de transparencia, permite los temas de intercambio de información, permite los temas de análisis, y es como Colombia pues se rankea también en la región como el tercer país en términos de uso de datos abiertos y manejo de la información. Estamos hablando pues de los índices también asociados de inteligencia artificial, donde destacan que Colombia pues es un país con una vocación de transformación que avanza de manera positiva. Y digamos que lo que hemos hecho nosotros es, en términos de transparencia, publicar toda esta información. Hay unos rankings en los que salimos mejor, hay otros en los que no salimos tan bien. Pongamos los temas de conectividad. Tenemos el reto de cerrar este gobierno con el 70% del país conectado en banda ancha. Se hizo la subasta de espectro banda 700, 1900 y 2500 en diciembre del año 2019. Se está haciendo el despliegue, pero cada vez tenemos que hacer más inversión y más esfuerzos para garantizar no solo cobertura, sino calidad, y pues efectivamente pues mejorar el servicio que reciben los ciudadanos. Tenemos muchos esfuerzos por hacer todavía en temas de eliminación de trámites. Seguimos en una batalla permanente en todo el tema que tiene que ver con el uso de papel, eliminar normas absurdas que ya lo he mencionado en varios foros, y es, alguien se inventó el tema de la fotocopia de la cédula a 150%, es algo que no hemos logrado eliminar del todo, porque pues eso no tiene ninguna base científica ni técnica para que se tenga. Y esto pues lo que nos permite a nosotros, más allá de los datos de los rankings, es tener información de
cuáles son los puntos de mejora que tenemos que tener nosotros, cuáles son los diferentes análisis que se hacen desde la perspectiva de talento humano, desde la perspectiva de tecnología, desde la perspectiva de seguridad, desde la perspectiva de conectividad, porque digamos que pues abarcan diferentes escenarios. ¿Qué retos tenemos nosotros en los próximos meses, en los próximos años? El primer gran reto, que es el tema de interoperabilidad, y es que tenemos un número muy importante de entidades. Venimos trabajando para lograr terminar este año 100 entidades interoperando. Colombia tomó la decisión de irse por la plataforma Expo. Esto es una plataforma de origen estoniano, es una plataforma en código abierto. Esto lo que nos permite a nosotros es que el intercambio de información entre las entidades se haga de manera segura. Estamos hablando del tema de digitalización notarial. Ya arrancamos con el proceso, con la Notaría 25 de Medellín, ya están publicados los anexos técnicos y lo que va a venir en los próximos meses son notarías que van certificándose para prestar ese tipo de servicios. En el tema de educación, digamos que retos gigantescos. Yo arranco por mencionar el programa de 100.000 desarrolladores. Cuando uno hace las mediciones con FEDESOF o con otros gremios de la industria, le da que Colombia tiene un faltante de cerca de 120.000 desarrolladores y lo que se está buscando es garantizar que esos 100.000, que ese faltante que necesita el mercado, pues lo vamos a resolver. Normalmente en un año se gradúan entre 12.000 y 15.000 ingenieros. Aquí no estamos hablando de graduar ingenieros, sino de graduar desarrolladores, aproximándonos al concepto de habilidades digitales y talento más que el concepto de diplomas. Con el SENA, pues también estamos trabajando para que todo aprendiz que pase por el SENA, toda persona que tiene un contacto con el SENA, tenga dentro de su proceso de formación un tema de alfabetización digital, de avanzar en el concepto de ciudadano digital, de tener una capacidad mínima en temas como diseño gráfico, analítica, que nos ayuda a nosotros pues, a hacer este proceso de transformación masiva en el país. Tenemos el reto en este momento de las presidencias pro tempore de Alianza del Pacífico, tenemos la presidencia pro tempore de Prosur, se está trabajando también con la comunidad andina. Entonces, pues esto es un momento donde no solo Colombia, sino pues todo este trabajo regional, pues avanzamos de una manera consolidada en América Latina, en que podamos pues tener esa posibilidad de ser partes de la cuarta revolución y un tema de competitividad. Hemos tomado el reto de lograr llevar el 70% de las entidades del orden nacional a la nube. Eso es un tema pues en que se trabaja entidad por entidad, pues para poder hacer ese proceso de implementación. Y obviamente tenemos los retos asociados a la economía digital. Sabemos que la economía digital trae disrupción, hay unos marcos regulatorios que en algunos casos nos permite hacer su adaptación de manera inmediata, hay otros pues que tenemos que resolver como todos los países en el mundo, cómo es la mejor manera de aproximarnos a esto, sin matar de innovación o sin, digamos que destruir las bases económicas de los sectores. Digamos que eso es un balance que permanentemente se está discutiendo y que en el mundo nadie tiene una solución definitiva sobre el mismo. El tema de conectividad que ya se los había mencionado y pues que uno no puede hablar de transformación digital si no tiene conectividad. Temas asociados a carpeta ciudadana, a cómo va a ser el comportamiento post-COVID, porque digamos que en el COVID hemos avanzado mucho en temas de digitalización. Existe un miedo que post-COVID se pierdan muchas de las normas o de las prácticas que hemos adoptado. El tema de comercio electrónico, mantener el crecimiento superior al 16% en el sector. Ciberseguridad siempre seguirá siendo un tema fundamental para seguir creciendo. Y pues hay un tema que el presidente ha puesto de cómo nosotros nos convertimos en el Silicon Valley de América Latina, y eso tiene muchos temas. Tiene temas de talento, tiene temas regulatorios, tiene temas de inversión, tiene temas de infraestructura, tiene temas de atraer talento. Entonces, pues estos son parte de los retos que tenemos para este 2021. Se viene trabajando en las diferentes entidades del orden nacional, ya hay varias alcaldías que también han entrado en este tema. Hemos trabajado muchísimo en lo que tiene que ver con la parte de estándares, lo que tiene que ver en la parte de arquitectura, porque lo que tenemos que garantizar es que lo que se construya año a año permita construir sobre lo construido y no arrancar de cero en cada momento. Básicamente eso era lo que les quería presentar, y es cómo Colombia en estos 2 años ha venido avanzando. La OCDE lo reconoce, somos el tercer país de los países OCDE que salimos en este momento en esfuerzo de transformación digital y que nos permite a nosotros pues, consolidar este proceso
de modernización, no solo del Estado, sino en términos generales de la economía y de la sociedad en sí mismos. Retos tenemos muchos, tenemos que seguir nosotros avanzando en todo este proceso. Pues compañías como ustedes son un jugador fundamental dentro de la transformación en Colombia. Pues uno los ve en el sector financiero, los ve en temas de salud, los ve pues en temas transaccionales, y pues eso hace parte digamos que de ese mercado mismo también que se va desarrollando, no solo para las empresas colombianas, sino para las empresas internacionales, que también han visto a Colombia en una posibilidad de convertirlo en un hub de exportación de servicios para América Latina y para Estados Unidos, en ese concepto que se viene haciendo de nearshore, que se aleja un poco de lo que se venía haciendo hasta hace unos 10 años en temas de prestación de servicios de forma internacional. Yo diría que con esto termino la presentación. Estoy abierto a todas las preguntas, mensajes frente a los temas de vacunación, frente a los temas de COVID-10, datos abiertos, trabajamos con tecnología permanentemente, la tecnología es la base para tomar las decisiones y los datos son la base para tomar las decisiones que nosotros tenemos. Víctor, muchísimas gracias por este tremendo resumen que yo creo que nos muestra, yo creo que parte, o en 24 slides, lo que ha sido, yo creo que una de las labores más intensas que hayamos visto en toda la industria tecnológica a lo largo y ancho de la región, y es que en estos 24 meses, yo no sé si usted tenga un comparativo, pero el país probablemente cerró un rezago de tal vez 20 años en términos de política pública, y yo creo que como se lo he manifestado digamos, en otros foros, de verdad que la admiración total por la entrega por el país para que podamos dar ese paso a la cuarta revolución industrial, porque este país que tiene un marco regulatorio tan amplio, pues requería que existiera de verdad estas bases fundamentales para que cada una de las entidades públicas y privadas tomara una ruta clara, y pues de verdad el trabajo que ustedes han hecho ha sido increíble. O sea, esto que usted presenta en 24 slides, seguramente tiene muchísimo trabajo y el mejor talento colombiano que ha estado acompañando esta política. Entonces, pues, Víctor, yo quisiera pasar a una fase de preguntas y quisiera... Daniel, ¿por qué no me permite hacer una pregunta a Víctor en relación con las vacunas? La semana pasada tuvimos al ministro Ruiz, que amablemente aceptó estar en esta tribuna, inclusive estaba de viaje, venía de Montería, y ella atendió esta tribuna desde el carro y desde el avión. Se le hizo la pregunta de las compañías, la empresa privada estaría dispuesta a comprar y a hacer el programa de vacunación, pero todavía no está claro. El gobierno en principio dijo que sí iba a permitir que empresas privadas adquirieran vacuna y la aplicaran, pero posteriormente, digamos que no ha avanzado el tema. ¿Qué nos podría contar? Yo quisiera dos temas para mencionar. Un punto que de pronto no mencioné en la presentación y que es muy importante para lo que se viene haciendo, y es que Colombia, al adoptar el modelo de tener un CIO en la presidencia de la República, lo que permite es que todas estas iniciativas que son de origen transversal, que se ejecutan en las entidades, pues se hagan con el acompañamiento, pues obviamente la Casa de Nariño, lo que hace que el dinamismo pues sea mucho más alto, y eso pues es un acierto del presidente cuando dice tengamos una consejería en la Casa de Nariño que nos permita a nosotros en una tarea específica pues avanzar en cómo dinamizar, y ya pues Daniel lo mencionaba, y en las mediciones que hizo el Centro Nacional de Consultoría pues se ve el salto que dimos como país en los últimos meses. Pasando al tema de vacunas, entonces en el tema de vacunas vamos por partes. Vacunas, como se los debe haber explicado el ministro, está dividido en 2 fases en 5 etapas. Hay un primer tema y es un principio de equidad, y es uno de los temas que se tomó la decisión cuando se hace todo el tema de compra de vacunas que son absolutamente gratuitas, y es que no podía generarse en ningún momento el aspecto que porque alguien pudiera pagar una vacuna pudiera tener un proceso de priorización para un proceso de asignación en el proceso de vacunación. Esto, cuando uno lo mira, ahí es la etapa 1, 2 y 3, son etapas que están 100% asociadas a disminuir la mortalidad que tenemos en Colombia. Cuando uno mira los datos que se publican en términos de cómo ha sido el porcentaje de muertes que se han tenido
durante estos ya 12 meses de pandemia, más del 54% está concentrado en personas de mayores de 70 años. Cuando uno le suma el 60% y cuando le suma personas con comorbilidades, estamos teniendo una concentración mayor al 80%. Si uno mira ese aspecto, realmente lo que estamos haciendo es que en fase 1, etapa 1, 2 y 3, donde se concentra ese grupo, pues el gobierno nacional tomó la decisión que eso es una etapa donde no se va a permitir, digamos, que tener en paralelo algún tipo de competencia, porque lo que se está buscando es maximizar el uso de vacunas en las personas de mayor riesgo que tienen de morir. Lo segundo, se han mencionado que puedan participar los privados y la respuesta es sí, pero también lo ha dicho el ministro, es que esto es algo que se contempla para la fase 2, es decir, para la etapa 4, después de haber superado, digamos, que estas 3 primeras etapas, y es un momento donde, pues, como país vamos a estar en masificación. Igual no olvidemos que nosotros ya compramos las vacunas para los 35.2 millones de colombianos, ya están comprados por el gobierno de Colombia con Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinovac y la estrategia multilateral COVAX. Pues más allá de eso, la entrada a los privados se va a dar, pero se va a dar cuando estemos hablando de la etapa 4, y es que ya hayamos logrado superar la etapa de las personas que sí o sí, pues de acuerdo a los datos de lo que ha pasado en la pandemia, son las personas de mayor riesgo, pues en términos de mortalidad. Gracias, Víctor. Bueno, tengo varias preguntas por interno, algunas de algunos proyectos específicos. Entonces, voy a darle la palabra a Adriana Muñoz, que pues ha escrito varias preguntas en el chat y me ha escrito y quisiera darle la palabra. Adriana, voy a darte la palabra en este momento. Muy buenas noches y adelante. Muy buenas noches para todos, doctor Muñoz, y muchas gracias porque hay muchos temas de que realmente pues son muy importantes y pues que no hay divulgación frente a ellos. Pero tengo 2 preguntas puntuales frente a lo expuesto. La primera es con respecto a los COMPES y políticas. Digamos, la política pública que se ha generado es importante porque el país la necesitaba hace mucho tiempo. El tema de catastro multipropósito llevaba casi 20 años esperando que se actualizara este tipo de políticas, y también caso de la política espacial. Estos 2 aspectos, digamos, son muy importantes en este momento porque también requiere el apoyo tanto del sector público como del sector privado. ¿Cómo se ha hecho, digamos, este engranaje? Y también, pues, que las instituciones del Estado, muchas no se encuentran con el recurso físico, con el recurso tecnológico para poder engranar este tipo de proyectos. Entonces, sí quisiera saber, porque de pronto los resultados los podremos ver en 20, 30 años, y la política es un inicio, pero cómo se ha venido a engranar este tema y sobre todo las instituciones, cómo se puede fortalecer para poder obtener los resultados que hay en estas políticas de desarrollo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, doctor Muñoz, es con respecto a la cobertura. Digamos, tenemos el caso de Argentina y Chile, que ya la cobertura de Internet de Starlink de Elon Musk ya está pues dando, ya en algunos sectores tiene cobertura. ¿Colombia tiene algún programa o se plantea que esta cobertura pues ayude sobre todo en el territorio rural, que no hay cobertura de internet, y mucho menos pues tampoco las personas en el campo tienen herramientas pues para la tecnología? Hay muchos que solo escuchan en cobertura M. Entonces, ¿sí hay posibilidad de que Colombia tenga ese beneficio? Bueno, entonces voy con la primera pregunta primero. Frente al tema de publicidad, nosotros inclusive tenemos desde la época de pandemia 2 consejos que se crearon, uno que es el Consejo Asesor Digital, conformado por más de 31 empresas, entre ellas multinacionales, unas de origen nacional, y el Consejo Asesor Gremial, donde pues, tienen asiento muchas de las empresas, incluidos ustedes en uno de esos, de un par de gremios que asisten allí, y es, pues claramente lo que hemos buscado nosotros es que tener el acompañamiento del sector privado en todas estas discusiones que se dan de construcción de política pública, y allí pues digamos que siempre se han socializado no solo las estrategias, sino los proyectos, cómo avanzamos, y pues hay una participación
muy importante por parte del sector privado. De hecho, gran parte de las recomendaciones del Plan Nacional de Desarrollo pues han sido involucradas. Lo segundo, lo que tiene que ver, digamos, con el tema de proyectos específicos y con los temas de las entidades. Uno, pues claramente sabemos que tenemos en algunos casos temas de requerimientos técnicos, en otros casos temas de recursos, y para eso es que se construye una política pública. La política pública se construye para resolver pues, parte de esos problemas, para que las inversiones que se hagan focalizadas y para que los compromisos que asumimos como gobierno de hacer, pongámosle, temas de maduración como el tema de la DIAN, pues cuenten con los recursos para poderlo ejecutar. Solo por mencionarles algunos datos, la DIAN tiene un crédito de $250 millones que está comenzando a ejecutar para poder hacer toda la transformación. Aquí estamos hablando no solo de la parte de impuestos, sino de la parte de aduanas. El expediente judicial electrónico tiene un crédito por $200 millones y la pregunta es, ¿por qué esos créditos? Porque es que nosotros necesitamos garantizar que la financiación de esos procesos de transformación, que pueden tomar en algunos casos de 5 a 10 años, porque no solo es tecnología, sino es cultura, es procesos, es normas, estén financiados y no dependan de si este año tuve recursos o el otro año no tuve recursos y entonces cómo avanzamos, sino que se tenga pues un plan de ejecución y adaptación. Frente al tema de cobertura, tecnología y los temas tipo Tesla, nosotros tuvimos una visita a Silicon Valley iniciando el gobierno. Varias de las reuniones que tuvimos con las diferentes compañías es cómo utilizar tecnologías, inclusive estuvimos con Loon, no sé si ustedes lo recuerdan, que era el tema de Google y los globos que hace poco lo desecharon, y hay varias tecnologías que se están probando, que dependen mucho de los temas geográficos, que dependen también de nosotros en donde nos encontramos, y sí estamos trabajando para mirar cómo mejoramos cobertura y calidad. Un tema es a través de la asignación de espectro, digamos que ese es el mecanismo más tradicional que tienen los estados, y es cómo se asigna espectro y a través de obligaciones de hacer en el espectro se mejora la conectividad. Tenemos alrededor de muchas ubicaciones rurales y por eso el Ministerio de la SIC también hizo una licitación y tiene hoy 14,000 puntos que van a estar ubicados en zonas que no tienen cobertura de conectividad, básicamente en escuelas, en las zonas más vulnerables y rurales del país, donde van a recibir conectividad de internet gratuito para la población, básicamente pues en caseríos y en zonas de difícil acceso. Pero también hay proyectos como el que tenemos con Microsoft que se llama TV White Space y es que utilizan la señal de televisión para, digamos que en los canales no utilizados se pueda dar el consumo de internet, y esto es un ejemplo que ya venimos haciendo con la Federación de Cafeteros en algunas zonas del país donde no solo se da el acompañamiento de las fincas productoras, sino los temas de educación, obviamente a través del consumo de internet y el consumo de contenido. Entonces el mensaje sí, permanentemente estamos buscando no solo mejorar a través de los mecanismos tradicionales de la conectividad, sino utilizar diferentes tecnologías que nos permitan a nosotros avanzar. No olvidemos de todas maneras que nosotros tenemos un espectro asignado y cuando se hace una asignación de espectro, pues algunas de las implementaciones de estos proyectos pues pasa porque se consume espectro del que está asignado y pues se debe hacer a través de los operadores pues que en la subasta pagaron por este. Gracias, Víctor. Quería hacerle una pregunta y ahorita le doy la palabra a Santiago Aldana de Soy Yo, que gracias por acompañarnos. De los proyectos, hay algunos proyectos como del mundo presencial, como los peajes electrónicos y la minería que no han tenido, digamos, como la misma velocidad. En esos sectores que, digamos, del transporte y de la minería, ¿qué visión se tiene desde el gobierno para los próximos años en relación a los proyectos de transformación? Con el tema de los peajes electrónicos, para que hablemos de manera puntual. Los peajes electrónicos pasan por una resolución que debe sacar el Ministerio de Transporte, que además parte de un modelo económico y unos modelos de sostenibilidad. No olvidemos que tenemos peajes que son del INVIAS y otros peajes que son de concesiones. Hay unas concesiones que tienen unas condiciones a unos años. Digamos que todo eso hace parte del modelo. Llevamos un año trabajando con el Ministerio de Transporte, porque eso es un tema que va a salir. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir regulación. Y va a salir regulación porque es que hay temas en los que uno regula y hay otros temas en los que uno monta la tecnología. Quiero poner el ejemplo de peajes y de historias clínicas. Uno en historia clínica electrónica, uno no monta una solución única para todas las IPS.
uno lo que dice es, estos son los estándares, esto es el conjunto mínimo de datos, esta es la manera en que interopera, estas son las condiciones de seguridad y ya son las IPS con el proveedor que ellos consideren que resuelven el tema siempre y cuando cumplan estas condiciones. En el caso de peajes electrónicos vamos en la misma vía, hay que esperar que publique la resolución del Ministerio de Transporte, pero lo que les quiero mencionar, eso es un tema en el que llevamos trabajando por lo menos un año, porque entre otros temas hay que mirar temas que no haya código propietario. Digamos que muchos de estos temas es cómo garantiza usted que en los diferentes momentos de la vida pues se puede ir evolucionando la tecnología sin quedar pues como gobierno amarrado a un fabricante de manera específica. Eso es peajes electrónicos. El otro era el de minería. Con el tema de minería, pues hemos venido a ANM, yo no sé si ustedes vieron pues todo el tema de títulos mineros y todo lo que fue la solicitud de los títulos en línea y poder tener la posibilidad de tener los polígonos totalmente digitales y hacer la revisión de los mismos utilizando pues alta tecnología. Eso es un proceso de modernización que se hizo. La Agencia Nacional Minera es posiblemente de los sitios que más ha evolucionado en términos de lo que era un proceso de solución de un título, lo que era el proceso de pago el mismo, lo que es el proceso de seguimiento. Esos son procesos que se encuentran bastante digitalizados. Hay seguramente todavía sectores dentro del mismo sector minero energético que están rezagados, pero pues con todos venimos avanzando. Un tema que hemos querido implementar es el tema de blockchain para las transacciones en la minería artesanal. Bueno, eso tiene unas complejidades por los lugares donde se presta el servicio, la tecnología, la cobertura, el acceso y pues obviamente la concurrencia del pago en efectivo. Pero eso hace parte, cuando uno mira que hay más de 500 proyectos, pues muchos de esos están listados en las transformaciones que están adelantando las diferentes entidades. Gracias. Voy a darle la palabra a Santiago Aldana. Santiago, muy buenas noches, bienvenido. Hola Daniel, muchas gracias. Víctor, ¿cómo vas? Mucho tiempo sin verte. Víctor, quería preguntarte, ha habido mucho avance con todo el tema de los servicios ciudadanos digitales, pero también ha habido alguna evolución con unos elementos como el código electoral y bueno, lo que se ha dado en mesas de trabajo. Quería preguntarte un poco la visión de qué estás viendo del rol del sector privado en esos servicios ciudadanos digitales y cómo vislumbras el fortalecimiento de la alianza entre sector privado y público para que saquemos esto que tiene tanto impacto en el propósito que has diseñado y que se necesita tanto en el país. El tema de servicios ciudadanos digitales, que para los que no lo tienen presente son básicamente tres componentes, que es carpeta ciudadana, que es autenticación y que es interoperabilidad. Pues interoperabilidad va avanzando, X-Road y las definiciones que se hicieron, ahora viene pues el estándar SHA-2 y por ahí nos deberíamos tener todo el tema de masificación, ustedes conocen pues bien el tema de certificación al respecto, está el tema de carpeta ciudadana. Carpeta ciudadana, la carpeta, digamos que tecnológicamente ya está lista, ya se está en un proceso de población de la misma, ya digamos que se tienen por lo menos 1000 personas en la carpeta y se están haciendo transacciones, digamos, en esa etapa de preproducción, donde se está interactuando con más de 15 entidades y evidentemente pues la masificación de la carpeta parte de los servicios que se logren alrededor de la carpeta desde el mismo sector privado. Ha habido algunas discusiones frente al tema de identidad y el tema de identidad, pues digamos que es claro que lo maneja la registraduría, constitucionalmente es competencia de la registraduría, entonces yo lo que diría es, está todo el espacio, está todo el tema de los privados se necesitan porque en el mundo esto se ha masificado y especialmente siempre desde el sector financiero. Estamos arrancando yo lo que es la etapa de producción, de entrada en producción de lo que es el uso de la carpeta y pues obviamente eso hará mucho sentido cuando se hagan temas de trámites de pagos de servicios, de pagos de impuestos, de pago de créditos, de pagos de temas de telefonía. Entonces, evidentemente pues la carpeta de la mano de jugadores como soy yo o como otros que en el mercado pues es un esquema de dinamización que debemos tener. Gracias, Víctor. Una pregunta y es de reflexión de largo plazo en lo que venga en el 2022 hacia adelante y es, usted lo describió en la importancia del rol del CIO, pues el impacto que se ha tenido y en medio de COVID, pues el CIO se ha vuelto de alguna manera un brazo relevante para las decisiones del país.
digamos lo que hoy reflexiono, ¿qué pasa si en el siguiente periodo presidencial la ruta cambia y no tenemos un CIO y una ruta tecnológica? Pues como que todo este esfuerzo no es tan claro hacia dónde digamos que vaya dirigido. ¿Qué podría reflexionar usted o qué se está haciendo para que esto quede como en largo plazo y no pues básicamente en políticas, y que logremos que este cambio de 10 años que seguramente requerimos pues llegue a buen término? Lo primero es que no olvidemos que los COMPES son documentos que se construyen a 4 y 5 años. Entonces, lo que se ha venido haciendo es construyendo política pública, pues que es de largo plazo. Cuando nosotros llegamos, pues ya había unos COMPES de ciberseguridad, había unos COMPES de datos abiertos, había unos COMPES en términos de tecnología y de uso de tecnología, y lo que hicimos nosotros pues fue darle cumplimiento a esos COMPES, pero avanzar en el siguiente nivel. Y estamos seguros, y lo he hecho siempre, es uno no puede tener acá el complejo de Adán, y esto es un tema, es que el mundo no comienza con uno, y es lo que hemos logrado hoy es porque en los años anteriores el país había construido unas bases, en los gobiernos anteriores, y estoy hablando que esto pudiera empezar con agenda de conectividad por allá en el año 93, y es cuando el país empezó a construir una ruta pues, para avanzar el proceso de transformación. Entonces, lo primero es que están las instituciones, y lo segundo, que políticas, y eso es fundamental. Por eso, cuando uno se va al primer slide, uno muchas veces dice, ¿por qué ese señor que está hablando de transformación digital empieza a hablar de decretos y empieza a hablar de COMPES? Porque es que ahí queda el camino y queda esa política que hace que esto no dependa de las personas, sino que es una política de Estado que nos va a permitir avanzar a nosotros en el mediano y en el largo plazo. Lo segundo, y en eso hemos invertido mucho, que esto del proceso de formación de los CIOs de las entidades, de certificación a través del SENA, de crear los procesos de entrenamiento para los funcionarios públicos, y es garantizar que existe suficiente base y conocimiento formado de todo lo que se está construyendo para que cuando lleguen futuros gobiernos se nutran de ese conocimiento, de esa capacidad para continuar la implementación. Y lo tercero, pues el rol del sector privado es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Cuando uno mira dentro del Sistema Nacional de Competitividad, que existe ya hace varios años, se creó el capítulo de Economía Digital y Transformación Digital. ¿Eso qué hace? Que ya está institucionalizada un lugar donde el sector privado, con la representación de los gremios, tienen asiento, donde se discuten esas iniciativas que le permiten al país a ser mucho más competitivos, cuáles son los modelos de implementación de política que se deben hacer, que sean discusiones de largo plazo, y eso hace que eso no dependa del funcionario público del momento, sino que eso es un tema institucional, que están los gobiernos. Obviamente hay unos gobiernos que le hacen más énfasis a un tema que a otro, pero esa es la institucionalidad que le queda al país para que sigamos avanzando. Gracias, Víctor. Hay una pregunta que hace Lisette Ruiz, y dice, bueno, ¿cuáles podrían ser las metas pues, más relevantes en todos estos proyectos que se presentaron para el 2021? ¿Cuáles serían como las principales metas a obtener en 2021? Pues varios de estos proyectos son de largo aliento. Digamos, el proyecto de la DIAN es un proyecto gigante, es un proyecto que no se alcanza a terminar en un año, pero ese es un proyecto, y digamos que cuando uno está haciendo transformación es muy importante tener núcleos donde haya muchas transacciones. Eso lo conocen ustedes muy bien en el sector financiero y saben la importancia de tener grandes nodos que permitan que la transaccionalidad, digamos, crezca. Entonces, digamos, dentro de esos grandes proyectos está DIAN, dentro de esos grandes proyectos está el tema de notaría digital. Todo lo que nosotros avancemos en notaría digital, tenemos la primera, que se logró certificar el viernes, la notaría 25 de Medellín. Si nosotros logramos tener de las 900 notarías, no una, sino 200 o 300, bueno, creo que ustedes son jugadores tecnológicos en el tema de notarías y ya saben en qué consiste el anexo técnico. Sí, ustedes saben que al entrar en ese mundo, pues arranca toda una discusión también alrededor de, yo ya empiezo a necesitar que el resto del proceso sea digital, porque no me sirve solamente que la parte final lo sea. Entonces eso lo que hace es generar ese momentum. Entonces está DIAN, están los temas de notarías, el tema de interoperabilidad de entidades es fundamental. Expediente judicial electrónico es posiblemente los temas más fuertes. Función pública. ¿Por qué función pública? Porque es que función pública de entrada tiene 800.000 usuarios, que son el sector público, y pues el solo hecho que la carpeta ciudadana en función pública, que todos los temas de los certificados, que la interacción sea digital, pues eso hace que estemos moviéndonos en ese camino. Esos para mí son de los fundamentales. Obviamente el tema de catastro
que uno catastro lo mira como proceso, no tanto como ciudadano. El tema de catastro multipropósito, pues sí depende mucho de garantizar que las diferentes capas, que la información que viene en las diferentes fuentes, que se pueda hacer ese proceso de verificación, ese proceso de titularización también de una manera más eficiente. Digamos que uno como ciudadano no lo ve tan cerca, pero sí lo ve, digamos, el país y los municipios y los departamentos de una manera importante. Entonces, esos para mí son como los principales. Obviamente, si usted entra entidad por entidad, usted se encuentra que la supersociedad es un proyecto de analítica con inteligencia artificial violento, donde lo que está haciendo es toda esa data que uno acostumbraba a bajar los archivos planos para hacer el análisis de competencia y de empresas del sector, pues eso ya no se necesita, eso ya tiene unos tableros con unos cubos que corren, que son súper dinámicos, que le permiten a uno modelos predictivos de riesgo, o la misma SIC en el tema de atención, en los temas de competencia, o digamos que va avanzando una entidades por entidades. Con el Banco Agrario, por mencionarlo, pues teníamos la discusión en estos días frente al tema de cómo el Banco Agrario pues también tiene que evolucionar ese tema de ser el banco digital en los 700 municipios en los que tiene presencia, en cuales prácticamente como en 300 de ellos está solos, salvo los corresponsales no bancarios que allí se encuentran. Mucho con lo que tiene que ver con identidad digital, que es registraduría, pero digamos que para nosotros que la identidad digital exista y que interopere, pues es fundamental para poder evolucionar como país. Cuando uno mira el modelo de Estonia básicamente habla que hay como 3 grandes temas, y es interoperabilidad, y es que no existen bases de datos únicas centralizadas, sino que interoperan los datos, y eso por un tema de seguridad genera confianza. Segundo, el tema de identidad digital es el segundo tema que ellos ponen, y el tercero, pues digamos, un gran tema de apalancamiento en temas de ciberseguridad. Esas son como las 3 grandes lecciones que tomamos nosotros de Estonia y pues que hemos estado incorporando en los planes aquí en Colombia. Perfecto. Voy a darle la palabra a Carlos Jorge Rodríguez. Carlos Jorge, buenas noches. Adelante. Gracias, Daniel. Víctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bien, 2 preguntitas sencillas. Uno, ¿cómo ves, por supuesto entendiendo las diferencias de cada proyecto, pero cómo ves el esquema de operadores tecnológicos para apoyar los procesos de transformación digital en los diferentes sectores? 1. Y 2, ¿cómo se vence la resistencia arraigada en sectores muy tradicionalmente apoyados en el uso del papel para los procesos de transformación digital, como por ejemplo el sector justicia? Yo arrancaría por el último, y es, curiosamente, cuando uno mira al magistrado Rojas, el presidente de la Corte Constitucional, él incluso mencionaba cómo la misma pandemia los llevó a ellos a modificar la manera en que interactuaban, y cómo esos grandes camiones que recogían y dejaban expedientes pues han venido desapareciendo, y pues claro, no eran documentos en PDF. Yo quisiera que fueran documentos sellados con una firma digital, con una marca de agua, con alguna cosa, pero digamos que ellos se han dado cuenta que esos documentos físicos en sí mismos se les había convertido en una carga, y cuando uno mira el decreto que permite hoy, pues muchos de los procesos que se llevan a cabo, pero realmente lo que está permitiendo es que se trabaje de una manera ordenada, de una manera utilizando pues flujos de trabajos, que se trabaje con tecnología, precisamente para disminuir lo que tiene que ver con los tiempos a los ciudadanos y tener un servicio más eficiente a la justicia. Eso es un tema. Lo segundo tiene que ver con el tema de los operadores. Yo creo que hay operadores dependiendo del sector y dependiendo del modelo. Si uno mira el modelo que se implementó en su momento en salud con los operadores de pila, pues es un modelo que es totalmente válido, que dinamizó el sector y que hizo que fuera muy rápido. Posiblemente pueden haber otros operadores en los temas, y esto lo digo en abstracto, en los temas de peaje, lo digo en abstracto porque pues dependerá de la regulación que saque para tal efecto el ministerio, de transporte, en los temas de peajes, o lo que tiene que ver con carpeta ciudadana. Lo que hemos dicho es, la parte de transacciones del gobierno, pues no tiene sentido tener un operador en la mitad porque es gobierno con gobierno. Pero cuando entra el rol de los privados, cuando entran los servicios privados, pues claramente se tendrán operadores que ese sea pues parte de su modelo de negocio. No necesariamente operadores certificados por la AND, sino operadores privados con los que se interopera. Y eso hace parte pues de los diferentes modelos. No es un único modelo, depende de cada sector y depende de lo que se quiera resolver. Gracias, Víctor. Voy a cambiarle un poco de tema a vacunas.
porque aquí podemos quedarnos digamos, en compartir toda esta ruta tecnológica y en esta responsabilidad de, digámoslo, de la vacunación. Usted nos mencionaba de cómo el país evolucionó y lo vimos en las decisiones basadas en datos, Mi Vacuna y todos los proyectos que están rodeando. ¿Por qué no nos cuenta un poco de cómo se construyeron estas iniciativas, cómo el presidente interactúa hoy en la toma de decisiones con los datos y qué va a venir en relación a los ciudadanos para la vacunación? Entonces, vamos con el tema de COVID y después entremos en el tema de vacuna. Y es, desde el primer momento, lo que se hizo fue información basada en datos. Y para eso era importante tener información en tiempo real, para eso era importante tener mapas, para eso era importante tener interoperabilidad con los datos abiertos, tener comparativos internacionales. Y digamos que pues, el primer mensaje fue el presidente da la instrucción de todo lo que hagamos nosotros tiene que tener una información muy sólida. Esto es un tema que además cuando lo mira uno en el mundo, pues estamos hablando de millones de datos que se están procesando permanentemente y que un mal análisis pues los lleva a uno a una mala interpretación. No nos olvidemos que los primeros modelos epidemiológicos, que era el modelo SEIR, era un modelo de crecimiento exponencial basado en datos. Después llegamos a los modelos con inteligencia artificial que aprendían de otros países, o los modelos de agentes que aprendían de las interacciones o de las medidas que tomaban los gobiernos. ¿Qué pasa? Realmente acá se toma una decisión y es que nosotros nos íbamos a comportar como una especie de startup y era que se crea un grupo de trabajo entre diferentes ministerios acompañados de una manera muy fuerte por tecnología y empezamos a construir tableros, empezamos a construir las aplicaciones que se requerían, tener infraestructura en la nube que nos permitiera a nosotros tener toda la data y la información que se requería para poder tomar las decisiones. Teníamos, y obviamente pues en el mundo se arrancó toda una discusión de si se monta Bluetooth tracing para los celulares, si se accede a la información de los celulares, de las bases de datos de los celulares, si hay un modelo de contactos por Bluetooth que se comparte en función de la cercanía y si tuvo o no tuvo COVID, si la información de tuvo COVID y lo hago por autorrespuesta, si cargo la información de las pruebas PCR. Digamos que también esto fue un boom en el mundo. Y lo que hacíamos era pues, tener un equipo que solamente analizaba qué estaba pasando en todas partes, qué estábamos aprendiendo en tiempo real de lo que está pasando en el resto del mundo, y íbamos implementando las soluciones que requeríamos nosotros para las tomas de decisiones, pero además en paralelo teníamos más de una plataforma porque digamos que nunca nos jugamos por tener un único modelo porque pues era importante, esto es un tema nuevo, nadie sabía y teníamos que estar aprendiendo. Esa fue la manera en que nos comportamos, pero también cómo logramos nosotros prácticamente desde los primeros 30 días ya tener georreferenciación, ya tener datos comparados, ya tener modelos automáticos y pues cada vez iba aprendiendo y pues también íbamos desechando lo que no se requería. También salió Coronab, no olvidemos 14 millones de descargas, pues piensen en que nunca una aplicación del gobierno, nunca había llegado a 100.000 descargas. Estamos hablando de 14 millones de descargas de una aplicación de un gobierno, esto no es una aplicación de un banco, esto no es una aplicación de unos domicilios, esto no es una aplicación de juegos, es una aplicación que se le hizo push, que se le hizo incentivo, sí, pero son 14 millones, es decir, estamos hablando en términos de usuarios que son cerca de 35, pues tenemos en este momento nosotros un poco más del 30% ya que de alguna manera descargaron la plataforma con interacciones entre 3 y 7 millones en los mayores momentos de interacción. ¿Qué viene? Pues en el tema de en el tema de vacunas hay como 3 grandes temas. El tema de Mi Vacuna, que es donde yo consulto si estoy o no estoy priorizado en la fase que me corresponde, en la etapa que me corresponde. Estos son bases de datos que se cruzan, 17 bases de datos para básicamente dictaminar si usted cumple las condiciones que fueron determinadas por el decreto para estar en esa etapa. Y eso es básicamente de consulta y eso va a interactuar después con las IPS para que aparezca la fecha de asignación para la cita de vacunación y que digamos que es información pública. El segundo tema tiene que ver con la manera en que registra la información cada IPS, y es que Colombia tiene una gran tradición en términos de aplicación de vacunas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Colombia aplica al año casi 30 millones de vacunas. Entonces, eso nos hace a nosotros ser un país muy fuerte, tener una capacidad, digamos, distribuida muy buena, y es Colombia todo el tiempo aplica, sube la información en una plataforma que se llama PayWeb, donde están todos los datos sobre los biológicos, sobre a quién se le aplica, cómo se le aplica, en dónde se le aplica, qué hora se le aplica. Y eso lo que se le hizo fue pues un proceso de actualización por lo que se venía y garantizar que todo ese proceso de construcción de información, todo ese proceso de vaciado de datos, pues se está haciendo en ese momento sobre PayWeb 2.0
que en este momento está parcialmente ya operativo en algunas ciudades y que de aquí al día lunes debería estar al 100% en todo el país. Y por último, que es un tema en el que ya estamos trabajando porque más estas discusiones ya arrancaron de manera internacional, tiene que ver con los temas asociados a si vamos a tener o no un pasaporte de vacunados. Y el mensaje es, pues lo vamos a tener, no es un tema obligatorio, va a ser un tema optativo, pero pues ya sabemos que es una discusión que se viene y eso es una de las cosas que siempre hemos hecho y es cómo nos anticipamos esas discusiones. No esperemos a que se tome la decisión y después en 6 meses salimos con una solución, sino arrancamos de una vez con OCDE, pues estamos en las mesas técnicas de trabajo, hacemos parte de esas conversaciones que se van tomando en el mundo, y hay países que dicen, sí, nosotros nos vamos a ir por un modelo donde va a haber un pasaporte de vacunado, que básicamente si usted está vacunado puede acceder a estos servicios, si no lo está, pues no va a poder acceder. Nosotros, pues aquí hemos dicho inclusive que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria, pues por lo mismo el uso del mismo será voluntario, pero pues ya vamos tecnológicamente preparándonos para los retos que vienen. Si hoy miramos, pues ya estamos en un reto. Varios países del mundo exigen prueba PCR para los viajeros. Y eso no es que llegue usted con un certificado al país, sino que usted tiene que garantizar que con la plataforma de datos de la aerolínea le comunica al país de destino que efectivamente ya eso pasó por un proceso de verificación y pues ahora viene el tema de, seguramente vamos a avanzar a un tema de certificados de confianza de emisión de laboratorios. Eso hace parte de todo eso que está en construcción. Digamos que está en construcción porque el mundo todavía no tiene claro qué camino va a tomar y lo que hemos hecho es anticiparnos y ser partícipes de esas discusiones técnicas y OCDE pues es un buen escenario para poderlas tener. Gracias, Víctor. Pues yo quería hacer una reflexión final para ir iniciando el proceso de cierre de la palabra a Santiago, y es que hace unos años y estuvimos con Santiago en Israel, hace yo creo que año y medio ya, y veíamos que la visión país es lo que creó una industria tecnológica y de ciencia en relación a la seguridad nacional en Israel. Y yo, digamos, pienso que lo que se está generando en política pública de transformación digital está creando una industria potente regional en la transformación digital de los países. Entonces, el surgimiento de compañías de identidad, compañías de firma, compañías de biometría, de interoperabilidad, yo creo que va a tener un propósito la industria nacional. Sé que muchos dicen que la industria nacional debería trabajar por el agro, por el ecosistema, por, digamos, otros sectores que son complementarios en el desarrollo económico, pero creo, y haciendo un poco de futurismo, esto va a fortalecer una industria colombiana tecnológica capaz de transformar otros países y otros ecosistemas similares. Creo que es un gran acierto y pues definitivamente los presupuestos y rutas de trabajo que se van a construir van a potencializar la industria colombiana tecnológica. Eso quería como transmitirse. No, estoy totalmente de acuerdo y cuando uno mira las empresas de tecnología de países como Francia, de países como Israel, de países como Estonia, pues siempre ha habido un tema de consumo al interior del país que hace que las empresas locales desarrollen unas capacidades muy fuertes y después es que usted las encuentra exportando servicios. Y básicamente lo que hacen es generar clústeres de desarrollo donde se convierten. Miremos inclusive el tema de factura electrónica. México, que fue en América Latina los países que más fuerte avanzó, pues también convirtió como una especie de clúster y cuando uno mira las primeras empresas que arrancaron con el tema en Colombia, tenían alguna conexión con asesoría mexicana, con empresas mexicanas, con inversiones mexicanas. Algo similar pasa con estos temas y es que en la medida en que nosotros avancemos de manera proactiva, el tema de interoperabilidad, Ecuador, si no estoy mal, ya andaba en pruebas con X-Road, un par de países centroamericanos andaban con pruebas con X-Road y es si nosotros ya tomamos la decisión hace 2 años, si nosotros ya hicimos implementaciones en SHA-2, si nosotros ya hicimos lo que implica todas las configuraciones de los equipos y los servidores, pues vamos a tener en América Latina que el conocimiento para avanzar en ese tipo de prestación de servicios. Y eso es desarrollo de la industria local. Y el tema del agro y el tema de salud, claro, agrotech, del TEC, todo eso es un espacio gigantesco también para las empresas de tecnología, porque estos son servicios transversales. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias. Santiago, iniciamos el proceso de cierre, así que sus palabras. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias y primero felicitaciones y un agradecimiento como colombiano por todo lo que han venido haciendo en esta pandemia y en toda esta transformación que está viviendo Colombia gracias a ustedes y Víctor es el líder de ese equipo que
que está haciendo esa transformación tan importante en el país y que va a dar unos réditos muy importantes. Así que muchísimas gracias, muy interesante la conferencia. También agradecerle a todos los asistentes e invitarlos para el próximo miércoles 3 de marzo a las 6 de la tarde, como siempre. Nos acompañará el ministro José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, en una conferencia titulada Un espacio creado para ti, donde tratamos temas actuales de Colombia y el mundo. Así que muchísimas gracias por la asistencia. Nuevamente, muchísimas gracias, Víctor, y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y nuevamente muy agradecido por esta invitación. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, muchos éxitos en el liderazgo de la vacuna y de la ejecución de estos planes de transformación del país. Vale, gracias. Bueno, feliz noche para todos.